Dios me los bendiga, amados hermanos, hermanas, seguidores del canal. Dios bendiga a todo aquel que en cualquier parte del mundo, en cualquier parte donde haya personas de habla hispana, que estén escuchando estos mensajes que desde hace ya un buen tiempo se han estado grabando en este canal, El Libro Perdido. Es para mí una bendición, una honra poder servirles y enseñarles estas cosas para que abran sus ojos y puedan cada vez aprender más de nuestro Dios Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual se manifiesta a través de las Escrituras cuando el Espíritu Santo las vivifica ante nosotros. En esta ocasión empezaremos una enseñanza que he titulado Los elegidos. Todas estas enseñanzas que he estado impartiendo son fundamentales para que sepamos al 100% por qué estamos en este mundo, para que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos, para que conozcamos todas las cosas que han sido predestinadas para que conozcamos de parte de Dios y estemos listos y preparados para su venida que ya se acerca. Es menester enderezar todo camino torcido para que estemos en ese camino recto conforme a las Escrituras por el cual Dios quiere que caminemos, sabiendo realmente a quién adoramos y a quién servimos. Así que hablaremos durante varios bloques acerca de los elegidos, porque es importantísimo este tema. Esto nos traerá respuestas a muchas preguntas. Prácticamente todas estas enseñanzas que se han dado y que se van a estar dando tienen ese propósito: ofrecer respuestas claras, respuestas profundas acerca de toda pregunta que pueda nacer en nuestro corazón y mucho más en el corazón de aquellos que anhelan conocer a Dios. Hermanos amados, sin más preámbulos, para ganar tiempo, ya que no sabemos cuánto va a demorar esto, pero sí creo que no será una enseñanza muy larga, pero sí traerá muchas respuestas, como le dije. Para iniciar este primer bloque de esta enseñanza acerca de los elegidos, muy importante, vamos a leer 3 pasajes de la Biblia como pasajes principales de la enseñanza, comenzando con Primera de Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, verso número 1 y verso número 2. La clave de todo lo que hablaremos aquí el día de hoy, en este primer bloque, está precisamente en el verso número 2. Por eso tenemos que mantener eso en mente, porque lo vamos a retocar más adelante, prácticamente ya en el final de la enseñanza, para poder tener una conclusión acerca de lo que vamos a estar colocando como fundamento y plataforma para esta enseñanza. Esto es una cosa que muchos han descubierto, que muchos han enseñado, pero vamos a leer primero las Escrituras que les tengo para iniciar y entonces comenzaremos a hablar acerca de estas cosas que les dije, que se han descubierto, que ya se han hablado. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Presta atención ahora a lo que viene. Elegidos según la
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, oiga esto, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren qué interesante. Elegidos, número 1, según la presciencia de Dios, número 2, en santificación del Espíritu, número 3, ¿para qué? Elegidos ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Guárdese eso en su corazón. Mientras vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3, verso 21. Verso 1. Pasaje que muchos han leído pero que no entienden. Vamos a leerlo hoy, en este momento. Y dice así la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo principal que quiero que usted entienda. Nosotros somos hijos de los hombres. Y de entre los hijos de los hombres nos hemos manifestado, y Dios nos ha dado un amor tan grande que nos ha predestinado para ser llamados y ser hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el verso 2 dice, escuche esto: amados, ahora somos hijos de Dios. Es importante lo que estamos leyendo. Pero mire lo que dice aquí, hermanos, que es lo que vamos a estar mostrando y exponiendo en los próximos bloques de esta enseñanza. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, sí, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es importante que conozcamos quiénes somos, los que hemos entendido todas estas enseñanzas y se nos ha revelado. Tenemos que saber por qué nosotros entendemos y la mayoría de la gente no. Entonces aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, y aquí está la cosa, pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué interesante. Entonces ahora buscamos la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, vamos a buscar eso. Vamos a buscar el capítulo 2 y leemos solamente el versículo 7. Esto a manera general, vamos a leerlo, capítulo 2, verso 7, que es lo que hemos estado haciendo todos estos meses. Dice, vamos a leer el verso 6 y 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y oiga esto, aquí está la clave. Mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Ahí está esta clave, escúchelo bien, hermano. Predestinó. Esta sabiduría ha sido predestinada antes de los siglos para nuestra gloria. Todo esto que hemos estado enseñando, los extraterrestres, el rapto, el misterio de Dios, el pecado original, todo esto es una sabiduría oculta que lamentablemente hace tropezar a muchos que la oyen, que prefieren quedarse con las historietas que les enseñaron desde niños y rechazan y cierran sus ojos a la verdad revelada conforme a la palabra. Y ponen a un lado esta sabiduría de Dios en misterio que ha sido oculta, pero que ahora se está revelando, está floreciendo una vez más. Esta sabiduría que predicaba y enseñaba el apóstol San Pablo en su tiempo, pero que a través de los siglos y de las edades de la Iglesia ha quedado enterrada en el olvido y ha sido suplantada por credos, tradiciones, mandamientos de hombres y sistemas religiosos, pero que ahora, cuando ya se siente el eco de la trompeta que ha de sonar para que los muertos en Cristo resuciten, está floreciendo una vez más para tener un pueblo bien dispuesto y preparado para ese gran día que se que se va a manifestar. Tener un pueblo que ha alcanzado madurez y que está fundado sobre la poderosa palabra de Dios revelada. Jesucristo en su primera venida no vino sin antes enviar un heraldo que tomara los corazones confundidos de las personas, que tomara los caminos torcidos, que tomara a la gente no preparada, y la preparara, para que tuviera el Señor en su primera venida un pueblo dispuesto. Entonces, antes de su segunda venida, aquellos que sean hallados dignos de ser sacados de este mundo junto con los muertos resucitados, ellos estarán parados sobre el mismo fundamento que estuvieron parados los primeros cristianos, la primera iglesia. Y este es uno de los propósitos por el cual traemos esta enseñanza a los elegidos. Lo que vamos a hablar en el día de hoy, el primer bloque lo he llamado predestinación, o predestinados, mejor dicho, predestinados. Hemos escuchado esta palabra aquí ya varias veces en lo que hemos leído. Inclusive esta sabiduría que se ha enseñado, por ejemplo, en la última enseñanza que dimos del pecado original, es una sabiduría oculta, pero que Dios ha predestinado antes de los siglos para nuestra gloria, para la gloria de Pablo y aquellos que le escuchaban, y para la gloria de nosotros que estamos a punto de salir de este mundo. Y como es una sabiduría oculta, es posible que muchos hayan tropezado en eso. Y me duele y me parte el alma que se prefiera creer en una fábula que en una revelación de lo que realmente sucedió en el huerto del Edén. Esto no es una doctrina inventada por mi corazón. Esto es una sabiduría que fue
encerrada con candados en el Génesis para que fuese manifestada a su debido tiempo. Sabiduría sobre la cual no especulaban los apóstoles. Ellos sabían lo que había pasado ahí. Pero ahora que tenemos la Biblia, hemos comprobado todo eso con un sinnúmero de citas escriturales para que veamos cuántas leyes se rompieron en ese acto y sepamos realmente el valor que tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por qué era necesario que fuese así. Y todo esto ha sido predestinado. Por eso es menester que antes de entrar a revelar el misterio de los elegidos, porque esto es un misterio, de no ser un misterio, entonces todo el mundo sabría lo que vamos a hablar y sabrían realmente lo que significa un elegido. Así que vamos a estar atravesando las Escrituras en diferentes pasajes, situaciones, para poder sacar a la luz esto y no sea más algo oculto de nuestro entendimiento. Entonces, hermanos amados, el propósito de esta enseñanza, como el propósito de todas las demás, como les he dicho antes, es conectar o enchufar la Biblia con la realidad que nos rodea y dar respuestas a las preguntas que se hace la gente. Y hay quienes no les gustan las respuestas que Dios les da con la palabra. Hay quienes no soportan las respuestas que Dios le da con la palabra y prefieren tener ese entendimiento entenebrecido que la religión nos ha traído y tropiezan con esto, hermanos, que tengo que aceptarlo, lo he dicho antes, es alimento sólido. Así que, hermano y hermana, si has tropezado con la enseñanza que dimos anteriormente, deberías volverla a escuchar de principio a fin con tu Biblia, para que no te quedes atrás, porque esto, hermanos, no se escucha por allí. Entonces, necesitamos enchufar la Biblia con la realidad. Tenemos que encender la luz en la oscuridad. Entonces vamos a demostrar con las Escrituras, durante este mensaje, mire, esto es bien importante porque muchos se hacen esa pregunta. Muchos no entienden acerca de esto. Vamos a demostrar con las Escrituras por qué hay algunos individuos, algunos hombres, algunas mujeres que creen y se arrepienten y reaccionan a la palabra revelada. Reaccionan. Porque hay unos que sí y otros que no. Porque hay algunos que cuando uno les expone la palabra de Dios, la entienden de una manera sencilla y todo lo ven fácil y dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Mientras que hay otros que la resisten y dicen eso es un error, eso no es así, es como lo que a mí me han enseñado, es lo que dice mi iglesia, no lo que dice lo que estás diciendo tú. Porque yo les estoy enseñando la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, no lo que dice una iglesia o una organización humana, no lo que dice ningún teólogo, aunque algunos teólogos hayan descubierto algunas de las cosas que vamos a hablar. Pero vamos a comprender pasajes como Hechos capítulo 16, verso número 14. Se los voy a leer
Ustedes tengan sus Biblias siempre porque es bueno que lean conmigo y vayan marcando y vayan reteniendo y vayan entendiendo. Miren lo que dice, estaba el apóstol Pablo hablando con mujeres, porque en ese lugar no había una sinagoga. En una sinagoga había que haber cierta cantidad de varones para que fuera una sinagoga, y como no había, pues estas mujeres se reunían a la orilla del río a hacer sus oraciones, todas estas cosas. Entonces el apóstol Pablo, a veces nosotros pensamos que los apóstoles eran tan poderosos que todo el mundo les creía. Pues no. Ellos eran poderosos, sí, tenían el Espíritu Santo y hacían milagros y prodigios, pero muy pocos le creían. No muchos le creían, a pesar de todo. Muchos le resistían. Entonces, en el capítulo 16, verso número 14, mientras Pablo estaba hablando, dice la Biblia así: entonces una mujer llamada Lidia, escuche bien esto, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, así como ustedes me están oyendo. Quien quiera que usted sea, donde usted esté, me está oyendo. Y mire qué interesante. Y el Señor abrió, esto es importante, es una acción de Dios, una acción de Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De entre todas estas mujeres que escuchaban lo que el apóstol hablaba, a esta el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta. Así como a algunos puede que Dios les abra el corazón al escuchar las cosas que se enseñan en este canal, en el internet, que más bien quisiera enseñárselas en persona, pero me es imposible. Entonces tenemos que obtener esta respuesta. ¿Por qué? De todas esas personas que estaban ahí, porque habían varias mujeres, como dice la Biblia en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y de todas estas, una estuvo atenta a lo que Pablo decía y entendió el mensaje. Era la primera vez que Pablo hablaba a este grupo, y de todas las que estaban ahí, verso 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea que estuvo atenta y se arrepintió y creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizada allí mismo en el río inmediatamente. Y no solo ella, sino ella con su familia. Entonces, las demás mujeres que hicieron, cada quien cogió por su rumbo, pero esta no era igual que las demás. ¿Ven? A esto quiero referirme con esta enseñanza que estamos trayendo. Hay personas que fácilmente, escuchan la palabra y es como si ya la hubieran escuchado antes, es como si los hubieran enseñado desde su infancia las cosas que uno dice. Y este fue el caso de Lidia. Todo lo creyó, todo lo entendió. Dios le abrió el corazón, es una acción divina allí. Y eso todo tiene una razón y una respuesta. Entonces, hay algunos que realmente se arrepienten
mientras que hay otros que rechazan la palabra y aún blasfeman contra ella. Hermano y hermana, si tú no entiendes las cosas que se han enseñado, no digas que son del diablo, porque eso es peligroso. Simplemente déjalas atrás y no las juzgues, porque es la palabra de Dios pura, revelada. No blasfemes contra las Escrituras. No blasfemes contra lo que el Espíritu Santo está haciendo, abriendo la Biblia a los que han de ser raptados. Pero hay muchos que blasfeman, pero hay otros que simplemente no entienden lo que uno les dice, no entienden y siguen adelante, ignoran la Escritura, ignoran la enseñanza, siguen adelante. Hay algunos que quizás comenzaron a escuchar la última enseñanza y a la mitad dejaron de escucharla. Hay otros que no les gustó. Pero como usted habrá visto en el canal, son muy pocas las personas. Esto no es un canal viral, porque no es el propósito que esto se haga viral, ni tampoco se hará viral por más cosas que se digan. No se hará viral porque muchos son los llamados y pocos los escogidos o los elegidos. Entonces tenemos estos tres grupos de personas, otra vez, como vimos en la enseñanza pasada, en la parte número 8 de la simiente de la serpiente. Los tres grupos prefigurados en los tres hijos de Noé. Los hijos de Dios, elegidos de Dios, los hijos del diablo, que son los que blasfeman, y los hijos de los hombres comunes y corrientes, que viven sin Dios en este mundo, sobreviviendo y trabajando. Algunos tienen un buen corazón, otros tienen un mal corazón, y que nunca, habrán algunos de estos que, la mayoría que nunca recibirán esta enseñanza, nunca oirán la palabra, y en este tiempo menos. Personas que en otros países ni siquiera tienen acceso a la Biblia. Así que tenemos estos tres grupos. ¿Pero por qué? O sea, esta es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué hay algunos que sobresalen? Porque si leemos la Biblia vemos que entre toda la raza humana hubieron algunos que sobresalieron, cuyos nombres son mencionados en las Sagradas Escrituras y que en su tiempo hicieron cosas muy particulares, muy especiales, y que en su tiempo manifestaron obras que otros no manifestaron, y sobresalen, y sus vidas cuadran con la palabra. Muchos de ellos hacían cosas que luego se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero lo que hicieron fue registrado en las Escrituras para que comprendiéramos mucho más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Y que la venida del Señor Jesucristo no fue algo espontáneo, sino que ha sido algo predestinado. Ha sido algo premeditado, previsto desde antes de la fundación del mundo. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos revela esto acerca de nuestro Señor. Pero las vidas de esta gente cuadran con la palabra, se pueden comparar con Jesucristo por los hechos que hacían. Y la Biblia habla mucho de esta gente. Entonces, ¿por qué es tan fácil para estas personas, volviendo a nuestros días, a nuestro tiempo, por qué es tan fácil para algunos de ustedes creer toda la Biblia sin dudar y misteriosamente cuando la leen, inclusive son trasladados como si estuvieran presentes en los hechos que se narran en la Escritura?
Esta es otra pregunta, esto es una cosa, yo lo he vivido, por eso lo comparto. Porque hay algunos de nosotros que nos es tan fácil creer la Biblia. Y nos es tan fácil que a veces nos arrascamos el cráneo, pero ¿por qué otros no entienden? ¿Por qué otros no comprenden? ¿Por qué yo sí comprendo y los otros no? Hay algo que nos separa. ¿Ven? Esas son las preguntas que necesitamos que hayan respuestas. Y una respuesta válida, una respuesta escriturial y no una respuesta inventada. ¿Ven? Eso es una cosa que es impresionante. Yo les aseguro que algunos de ustedes, muy pocos, misteriosamente cuando ustedes están leyendo el pasaje de Moisés que atravesó el Mar Rojo, ustedes sienten que ustedes estaban allí. Ustedes lo creen, pero lo creen tan profundamente que es como si hubieran sido testigos de las cosas que allí acontecieron. Yo sé que eso es así, hermano. Yo sé que hay algunos de ustedes que todo lo que leen en la Biblia es como si hubieran estado presentes. Ustedes son como testigos presenciales de las cosas que vieron. Ustedes las leen en las páginas de la Biblia y es como si ustedes estuvieran recordando algo que ya ustedes vieron, pero que no se acuerdan. Grábese todo esto, hermano. No se acuerdan de esas cosas, pero cuando las ven es como si se las estuvieran recordando y ustedes dicen amén. Y cuando Elías hizo descender fuego del cielo y quemó un sacrificio y el fuego lamió la leña, el sacrificio, las piedras y aún el agua y no quedó nada del altar ni del sacrificio, porque era un fuego que no se enciende con un fósforo, ni con una hoguera, ni con nada combustible en esta tierra, sino era un fuego sobrenatural. Y ustedes lo creen, mientras otras personas dicen, eso es una locura, eso es una leyenda. Yo he escuchado personas diciendo, esas cosas no tienen criterio, son locuras. Son historias. Es otro grupo de personas. Pero algunos de nosotros vemos eso como, hermano, como si hubiéramos estado ahí al lado de Elías viendo todas las cosas. Eso hace separación. Entonces, necesitamos entender el por qué esto sucede entre nosotros. Yo les voy a hablar de una alegoría que estuve meditando acerca de un sembrador. Y con esto vamos a empezar ya a entrar en lo que es la predestinación, porque en este primer bloque tenemos que probar que la predestinación existe y definir y explicar la predestinación para que entendamos que nada en este mundo, nada aquí en la humanidad entre nosotros ocurre por casualidad. Nada es espontáneo. Y es que muchas veces el Señor Jesús se comparó con un sembrador, como en la parábola del trigo y la cizaña, que sembró buena semilla, y dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, cuando él interpretó la parábola del trigo y la cizaña. Entonces vemos que Dios, otro de sus atributos, es que es un sembrador. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco y vemos la humanidad, ¿verdad? Vemos el mundo como un campo y vemos a Dios como un sembrador. Si nos referimos a un sembrador común y corriente, una de las cosas que vamos a entender es que el sembrador conoce perfectamente su campo. Y el sembrador conoce dónde y sabe dónde sembró su semilla. No importa cuánta hierba mala de repente crezca y salga por allí en medio del campo.
Él sabe dónde sembró su semilla. Él sabía, vamos a tocar el tema de Lidia, que leímos en Hechos 16:14. Él sabía que entre las personas que oían al apóstol Pablo, había una allí que él había sembrado. Entonces no importa que él siembre la semilla y ponga tierra sobre ella, él sabe dónde está la semilla buena y dónde encontrarla y dónde identificar cuando esa semilla brota, porque cuando uno siembra la semilla muere y se pudre debajo de la tierra y no se ve nada hasta que comienza a salir el tallito. Pero antes que salga el tallito, el sembrador conoce su campo perfectamente y sabe dónde sembró su semilla. Así como Dios, nuestro Padre, conoce perfectamente su campo. Él conoce el mundo, toda la creación, todo el universo, pero hablemos de este mundo porque aquí estamos viviendo. Él conoce su campo y sabe dónde está la semilla que él sembró. Él sabe dónde está la planta que él sembró. Mire lo que el Señor Jesús dijo. Toda planta, que esto está en concordancia con la Escritura. El Señor Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Ok? Es importante. Porque hay plantas plantadas por el Padre, pero las que no han sido plantadas por el Padre serán desarraigadas. Entonces vemos otra vez que Dios es sembrador. Entonces, Él sabe dónde están sus plantas y Él conoce el campo completamente. Entonces no es algo espontáneo de casualidad. Para que salga la planta tiene que ser plantada. La planta no sale espontáneamente sin que haya una semilla. Sin que haya quien la siembre en el campo. No es espontánea. Recuérdelo bien. Entonces, hermano, nuestro Creador también sabe dónde están sus elegidos. Y no solamente lo sabe, sino que siempre lo supo. Esto es una cosa que tienen que grabarse en el corazón. Nuestro Creador. Si usted quiere, vaya a la enseñanza, si es primera vez que me escucha, la enseñanza, el misterio de Dios, y escúchela toda. Y vaya y escuche el bloque que se llama Antes del Principio. El Creador sabe perfectamente dónde están sus elegidos, o sea, sus plantas. Él sabe dónde sembró sus semillas. Y como dijimos en el mensaje pasado, toda mujer es tierra fértil. Él sabe en qué vientre nacieron sus elegidos y en qué parte del campo han brotado. Aún antes que ellos nacieran, siempre lo supo. Antes de que cualquier cosa fuera creada, Él supo que habría un mundo como este. Y Él supo en este mundo quiénes serían sus hijos, quiénes serían sus elegidos, y quiénes serían aquellos que manifestarían a Dios en su propia generación. Eso es lo que quiero que les quede bien grabado. Dios sabía todo.
Y lo sabe todo tanto que nos ha entregado una Biblia que yo la veo como algo pequeño. Hay muchos que ven la Biblia como un libro muy grande y grueso, difícil de entender, difícil de leer. Pero yo lo veo como algo pequeño. Yo quisiera que la Biblia fuera más grande, más extensa. Pero Dios nos dio lo suficiente. Y al final en Apocalipsis ya se habla de una tierra nueva, de un cielo nuevo, de cosas que aún falta mucho tiempo para que se cumplan, pero ya Él las sabía y nos las ha puesto en la Escritura para que nosotros sepamos lo que viene en el futuro. Todo esto Él siempre lo supo, siempre estuvo en su corazón, en su mente. Y Él estaba anuente, Él siempre supo que Pablo hablaría y que entre las mujeres que escuchaban a Pablo había una llamada Lidia, que era una planta sembrada por Dios en esta tierra, a la cual le llegó el momento de ser manifestada, y el Señor abrió entonces su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, si nosotros entendemos lo que, si ustedes entienden lo que les he estado diciendo, entonces es necesario que nosotros entendamos lo que es la predestinación. Porque la predestinación es algo que la Biblia enseña. Entonces, es algo tan claro en las Escrituras que aún en los días posteriores a la Reforma hubieron eruditos que descubrieron esto y entendieron que sí existe una predestinación. Pero lógico, entendieron la predestinación, pero cuando la explicaron se desviaron. Y los que estaban en contra, porque siempre ha habido en esa época, en aquella época de la Reforma, hubieron muchas divisiones y discusiones, y algo que ocurría mucho es el debate. Entonces todos estos eruditos, porque como la Biblia estaba saliendo, acuérdense que la iglesia romana, no me gusta llamar la iglesia, perdón, el catolicismo romano tenía escondidas las Escrituras porque sabían muy bien que a través de ellas el mundo se enteraría de que ellos eran lo más corrupto y lo más sucio que había en esta tierra, y lo son todavía. Las escondieron, pero cuando vino la Reforma y Dios levantó a Lutero y le dio la potestad de poder protestar y de poder sacar a la luz la Biblia, entonces comenzaron la gente a leer las Escrituras y a sacar conclusiones, y entonces vemos gente que hablan de que no existe la predestinación y que todo depende de la decisión que usted y yo tomemos. Entonces ya esa era la contraparte de uno que era apellido Calvino, que era Juan Calvino, creo que se llamaba. No quiero hablar mucho de historia, pero sí este señor habló de la predestinación, porque es que la Escritura habla de la predestinación, pero tenemos que entender cómo funciona la predestinación. Tenemos que entenderlo con toda la Escritura. Y no podemos entenderlo sin llevar esto a Jesucristo, porque la Biblia dice que todo misterio está escondido en Cristo. Entonces no tomar la predestinación y entonces hacerme una idea y enseñar una idea mía de la predestinación, no. Tenemos que entenderla a través de Jesucristo. Y aquí vimos en la Escritura que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta. Y de todas esas mujeres, ella fue la que fue bautizada. Las demás todas siguieron su rumbo, habiendo escuchado, no entendieron.
porque a ellas no les abrió el Señor el corazón. De todas ellas había una que Dios había plantado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Que Dios conoce perfectamente todas las cosas, si no, entonces no sería Dios. Así que entendamos, vamos a hablar sobre la predestinación y vamos a definirla, porque hay varias definiciones. Vamos a definir la palabra de predestinación, pero después vamos a hacer un estudio del griego y de cómo funciona o cómo se manifiesta la predestinación genuina, la que habla la Biblia. Porque casi al final vamos a hablar otra vez de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, donde está la clave de la predestinación. Pero la definición, para poder empezar por algún lugar, la definición de predestinación es el acto de predestinar, lo cual significa preordenar a una suerte o destino, terrenal o eterno, por decreto divino. Preordenar a una suerte o destino, terrenal o eterno, por decreto divino. Entonces, el griego de predestinar, que se pronuncia proorizo, la palabra predestinación en la Biblia viene del griego proorizo, que significa determinar antes de ordenar. Esto es interesante. Determinar antes de ordenar, marcar de antemano. También se puede preestablecer límites desde la eternidad. Entonces, ahí entendemos lo que es la predestinación. Con el griego proorizo entendemos que es determinar antes de ordenar. Sabemos que Dios hizo su creación en orden, pero antes de hacerla, Él determinó en sí mismo que lo haría. O sea, la creación no apareció espontáneamente y toda la raza humana no apareció espontáneamente. Dios determinó comenzar a crear y el momento en que lo hizo no lo sabemos, pero sí sabemos que fueron hace eones y eones de años, cuando Dios decidió comenzar a crear. Entonces, antes de comenzar a crear, ya todo lo que iba a ser creado, desde el principio de su creación hasta el final, ya todo Él lo sabía. Y vamos a ver hasta dónde llega ese conocimiento. Entonces, allí tenemos una definición, a grosso modo, una definición, digamos, sencilla de lo que es predestinación. Preordenar a una suerte o destino, terrenal o eterno, por decreto divino. Preordenar. Y esta palabra se repite en la Escritura. En una ocasión en Hechos de los Apóstoles se relata de que cuando predicó, si uno de los apóstoles dice que creyeron todos los que habían sido ordenados para vida eterna. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces volvemos a aquella frase que yo les hablé en el misterio de Dios, la enseñanza, que Dios es grande y su grandeza es inescrutable y no podemos restarle grandeza, poder y sabiduría al Dios infinito que estamos predicando. Él lo sabe todo. Él sabe cuántos cabellos hay en la cabeza de todo ser humano en la tierra. ¿Oyó? Grábeselo bien.
Él sabe, hermano, cuál es la última persona que necesita ser bautizada en su nombre, la última, antes que venga el rapto, al cual nos estamos acercando. Y él sabía que hoy yo estaría grabando estas cosas y hablando estas cosas. Él todo lo sabía antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a comenzar a leer escrituras donde vamos a darnos cuenta de que la predestinación realmente es una enseñanza escriturial, es bíblica. Mi salvación no depende de mis decisiones, mi salvación depende de Dios. Depende de Dios. Pero vamos a entender de qué manera. Porque ciertamente tenemos libre albedrío, ¿no? Usted tiene la capacidad de decidir qué clase de helado o qué sabor de helado. O usted tiene la decisión de decidir, tiene la potestad de decidir qué clase de fruta se va a comer, si es un guineo o una manzana. Pero antes que usted escoja guineo, ya Dios sabía que usted escogería guineo. Si no, no existiría la profecía. No existirían los profetas. Ya hablamos acerca del poder de los profetas. ¿Y qué eran los profetas? Así que para desarrollar el tema de la predestinación y conectarlo con la enseñanza esta de los elegidos y entender quiénes son los elegidos y por qué se les llama los elegidos, vamos a ir leyendo algunas escrituras que les tengo aquí y las vamos a estar meditando, y así poco a poco se nos va abriendo el entendimiento acerca de la predestinación y de que no todos creerán las palabras que enseño, sino solamente aquellos a quienes es dado. Recuerden que en una ocasión los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿por qué les enseñas a ellos en parábolas y a nosotros no? Y Jesús les dijo de esta manera, les contestó a sus discípulos: porque a ustedes, te lo voy a hablar en términos sencillos, a ustedes les es dado, oiga esto, les es entregado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los otros no, a los otros por parábolas. ¿Ven? O sea que de todos los oyentes de esta enseñanza habrá solamente un puñado de personas, un grupo reducido de personas que entenderán estas cosas, y a ellos me dirijo. Ya el mundo tuvo su oportunidad, ya todo el mundo ha tenido su oportunidad, todo el mundo ha tenido la Biblia, ya nadie quiere leer la Biblia. Yo me estoy dedicando a ustedes que me escuchan, que me han estado siguiendo y entendiendo lo que les estoy enseñando, para que ustedes comprendan por qué ustedes entienden, y cuando comparten estas cosas, los otros no entienden. Y usted se pregunta por qué no pueden entender algo tan sencillo. Bueno, vamos a entrar en la respuesta. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar por ahí. Miren esto, para que usted vea que yo no estoy inventando. Algunos que han leído la Biblia tienen que haber leído esto y tienen que acordarse de que esto está escrito. Pero vamos a demostrar que los elegidos de Dios se llaman elegidos porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice la Escritura que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Así que vamos a ir poco a poco.
O sea, esto no va a ser tan largo como otras enseñanzas, pero vamos a llegar a un punto en que nos vamos a ir bien adentro, y este fundamento que estamos poniendo hoy es importante para que usted entienda la profundidad de lo que vamos a empezar a hablar. Y este versículo, todos estos versos, márquelos allí en su Biblia, si los puede marcar, o póngale atención, porque eso nos va a dar, ¿verdad?, los pilares, las columnas para poder colocar la revelación del misterio de los elegidos. Entonces leo Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Dice la Escritura de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muy importante, como les digo, para encontrar la respuesta a todo misterio escritural, tenemos que buscar la respuesta en Cristo. Así como vimos la simiente de la serpiente, los paralelos y todas estas cosas, cómo Jesucristo está involucrado en todo. No fue un invento de mi corazón. Y siempre y cuando busquemos las respuestas en Cristo, vamos a encontrar las que son verdaderas. Entonces, en el versículo número 4 dice así: según nos escogió en Él. O sea, mire, Dios nos escogió en Cristo. Y Jesucristo es la palabra. Recuérdelo bien, que eso ya lo enseñamos. Él es el verbo. Jesucristo es el verbo manifestado en carne. Y ya hablamos acerca del verbo. Todo eso no lo voy a repetir. Vaya y lea. Hay un bloque en el misterio de Dios que se llama "y el verbo fue hecho carne". Hay otro que se llama "en el mundo estaba". Usted puede leer ese bloque y usted va a entender eso. No lo voy a enseñar de nuevo. Pero es importante que usted entienda lo que estamos leyendo. Y lo voy a comenzar en el verso 3 de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Está hablando en términos pasados, ¿vio? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y oiga esto: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es algo que tenemos que aceptarlo. Hay quienes no les gusta escuchar estas cosas, porque piensan que Dios es injusto. Y no se trata de que Dios sea injusto, sino que Dios es infinito. Y como Él sabe las cosas, sabe el final desde el principio, ¿verdad? Como Él sabe el final desde el principio, Él puede escoger y predestinar. Entonces dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. ¿Y en qué? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Este es algo muy importante. Y voy a suspender aquí la primera parte, porque ya se termina la primera parte, estamos en 59 minutos. Tengo que hacer una separación entre lo que son los hijos de Dios. Y ya lo hemos escuchado, pero lo vamos a tener que repetir aquí para poder entender este asunto. Porque los elegidos, todos los elegidos, dice: mirad cuán amor nos ha dado al Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
Así que vamos a suspender aquí el mensaje para seguir con la segunda parte.